lo que queremos hablar es de santificar el nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios. Ese es el título del mensaje. Santificar la gloria de Dios. Número 20, verso 10. Muy bien. Aquellos que ya son creyentes y tienen tiempo de estar en el Evangelio, estoy más que seguro que han escuchado este texto varias ocasiones. Yo, si no mal recuerdo, en 26 años he escuchado tantos sermones de esto, ¿verdad? Tantas veces. Y he predicado también en este texto muchas veces también. Entonces, veamos ahí qué es lo que el Señor quiere mostrar a su pueblo. La palabra de Dios dice así: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Padre, bendito sea tu nombre. Oramos en esta noche para que puedas tú mostrar tu voluntad en este mensaje, que puedas mostrar tu carácter, que puedas mostrar, Señor, tus atributos, de tal manera que la predicación pueda no solamente vindicar, sino que también exaltar tu naturaleza, tu esencia, lo que tú eres, bendito Dios. Oramos que en esta noche Jesucristo también sea exaltado a través de la predicación de su palabra, y que los testimonios también sirvan de edificación para la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Santificar el nombre de Dios. Muy bien, fíjese bien. El modelo bíblico de oración que nos dio Jesús es la oración del Padre Nuestro. En una de esas peticiones particulares es que santificado sea tu nombre. En ese momento, en esa oración, eso implica muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos problema en santificar el nombre de Dios en la oración. Es más, cuando nosotros oramos, la gran mayoría decimos: Dios, eres santo, eres bueno, eres digno. Y eso fluye de nuestra relación y de la oración que tenemos hacia Dios. Entonces, en la oración no es difícil santificar el nombre del Señor. En la alabanza tampoco. ¿Por qué? Porque cuando vamos a alabar, cuando vamos a cantar, para nosotros es muy fácil decirle al Señor: tú eres digno, a Él sea la gloria y la honra y el poder. Entonces, ocupamos fórmulas bíblicas para exaltar la santidad, la dignidad de Dios en toda su plenitud. Pero en lo que fallamos todos aquí presentes es en santificar el nombre de Dios, pero en nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra conducta. Y yo estoy seguro que todos nosotros hemos aprendido a santificar el nombre de Dios en oraciones, en cantos, en alabanzas, pero no en nuestra vida. En nuestra vida, hermano, lo que más sucede es lo contrario. En lo que pasa es que deshonramos el nombre de Dios, humillamos y despreciamos el nombre de Dios. Y usted dice: pero yo nunca he dicho nada malo, ni he dicho nada malo de Dios. No es necesario hacerlo para deshonrar el nombre de Dios. Y hoy lo vamos a ver con toda claridad en estos versos. La verdad que el sermón tiene 4 puntos y no vamos a alcanzar a ver más que solo la mitad de uno. Entonces, quiero enseñárselos rapidito. Muy bien, en Números 20, Moisés, no voy a explicar nada, ni de teología, ni nada de eso. Números 20, el pueblo está listo ya para poder ir entrando a la tierra prometida. Pero ya Moisés está en una condición en la cual ha llevado al pueblo pastoreándolo en medio del desierto por 40 años.
Moisés ya es un hombre de edad, Moisés es un hombre grande, y en este capítulo sucede que su hermana María muere. A él, hermano, le han pasado tremendas circunstancias en el desierto, pero no es el mejor momento que está pasando, porque además que su hermana María muere, sucede que el pueblo le vuelve a reclamar y le dice: nos vuelves a traer aquí a tener sed, a tener esta situación difícil que no tenemos que beber. Entonces Moisés ahora actúa muy diferente. Diga conmigo, la misma situación. Dígalo otra vez, la misma situación. Dios nos pone en las mismas circunstancias y Él no se aburre. Mire, yo he aprendido algo. Si usted ahorita está sufriendo por el dinero y anda en una gran acabazón, y usted ha pretendido que este año voy a ir mejor y voy a tener un poquito mejor de dinero, más platito, pero no anda así, sino que anda al contrario, más que acabado. Nosotros le decimos en griego eso, templado, ¿verdad? O sea, templado es, templiskis, es que usted ya, o sea, no anda para moverse, pero no anda nada más. Que si le sale, que se quiere echar su cafecito, ya no, porque tiene que gastar en otras cosas. Anda templiski, o sea, entonces, óigame bien. ¿Sabe por qué hace Dios eso? Diga conmigo, frustración. Es para que usted se frustre y se enoje por cómo está viviendo de mal, porque está viviendo mal, y arregle su situación y corrija lo que está haciendo mal. A veces decimos: Dios me está castigando. Mire, véalo por el lado amable. Dios, hermano, lo que está haciendo es que le está dando cólera, enojo. ¿Para qué? Para que usted se levante y diga: voy a cambiar mi circunstancia, voy a cambiar mi situación. Dios tenía, hermano, con su pueblo un trato diferente, pero aquí Moisés está en la misma situación que ha pasado una y otra vez, porque esto ya lo vivió, pero hace 40 años, cuando recién entraban al desierto, Moisés vivió esta situación. Ahora, veamos el Moisés de 40 años atrás. Veamos el Moisés de 40 años atrás. Volvamos como esa película, Back to the Future, es volviendo al futuro, pero realmente digamos que volvamos a lo que usted era hace 10 años, 20 años. ¿Se ha visto usted en las fotos? Seco, más peludo, pelo afligido. Los que venimos de los 80, ¿va? Un seco, o sea, hasta nada de panza, hasta las costillas se le veía. ¿Verdad? Entonces, y hoy, hermano, como que ya se perdió, ya ni se distingue quién es, ¿verdad? Entonces, se perdió. O sea, volvamos a 20 años atrás. ¿Quiénes éramos? ¿Cómo éramos? Ahora, retrocedamos en el tiempo a Moisés 40 años atrás. Éxodo 17. No me voy a perder número 20. No me vaya a perder número 20. Éxodo 17, 6. Mire lo que dice el versículo. La misma situación, la misma circunstancia, el mismo problema de sed que el pueblo tenía. Amén. Vuelvo a recalcar. Óigame, la misma situación de sed, la misma calamidad que no hay agua, el mismo escenario. Lo único que cambia es que Moisés está conociendo a Dios, está empezando a conocer a Dios. Amén, hermanos. Muy bien, mire lo que dice Éxodo 17, 6. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Note esto. No me voy a meter ahora en tema teológico, no me corresponde, pero note la orden que le da Dios. Y golpearás la peña y saldrán de ellas agua, y beberá el pueblo. ¿Tenía que golpear la qué? La peña. El texto hebreo aparentemente enseña que tenía que golpear una vez la peña, no nada más que una sola vez, tenía que pegar. Entonces la orden de Dios fue: pégale a la peña y saldrán aguas. ¿Y qué pasó? Salieron las aguas. Mírale lo que dice el 7. Y llamó el 6.
Mire, y golpearás la peña y saldrán en ella aguas y beberá el pueblo. Punto y seguido. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. El agua fluyó, el agua salió. El agua, hermano, llegó a suplir la necesidad del pueblo. Ok, 40 años después, la misma situación, la misma circunstancia. ¿Qué es lo que hacía Moisés cuando el pueblo le buscaba para pedirle algo y lo desesperaba? Se humillaba ante los ojos de Dios, buscaba su rostro y le pedía ayuda al Señor para que Dios proveyera de lo necesario. Entonces, cuando llegamos a Números hay un cambio. Diga conmigo, un cambio, pero para mal, no para bien. Usted ha visto un montón de gente, hermano, que siendo creyente, ya tienen 10 años de ser creyentes y en lugar de mejorar van para atrás. Antes tenía solo una novia, hoy tenés ya 38 años, te acompañás con quien te gusta y nunca te casás, pero si sos cristiano, deberías de mejorar. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no mejoramos, nos endurecemos. El problema es que en lugar de ser mejores, deberíamos de ser cada vez más excelentes. Aquí ya no debería haber personas de 10 años de cristianos, ¿verdad? Y diciendo, mire pastor, yo la verdad que yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Desde hace rato se hubiera sabido qué es lo que quiere Dios, ¿verdad? Ya entendemos qué somos, qué hacemos para Dios y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero constantemente me dicen, mire, me dice, pastor, el hermanito fulano que servía en tal ministerio acaba de dejar a su esposa. Vaya, ¿qué voy a hacer? No lo voy a ir a jalar de las orejas y lo voy a regresar a la casa. No puedo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Irle a dar un garrotazo como Moisés? No, no puedo. ¿Por qué? Porque hay un Dios santo que Él va a corregirlo. Yo no me voy a meter en su relación, hermano. Discúlpeme, ese tiempo ya pasó. Me hubiera conocido hace 25 años y hubiera conocido cómo era en Acajutla, en Misata. No, hombre, esos hermanos pecadores, usted arregle eso. Y me metía y decía, mire, arregle esto. Yo ya no, hermano. ¿Por qué? Porque Dios se arregla de vindicar su santidad. Él es el que arregla las situaciones con nosotros. No se meta usted en la vida de nadie. Deje que Dios arregle. Si Él es el que arregla todo, hermano. Con que mire, 26 años tengo de ser creyente yo y todavía no me ha arreglado todo a mí. Imagínense, ¿y cómo Él viene a arreglar la vida a los demás? El mismo agüite suyo es el mío. El mismo problema que tengo en mi familia es el suyo. Pero hay un Dios que no se cansa. Y ese es el Dios que tenemos nosotros, que constantemente está perfeccionándonos hasta que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Deje que Dios lo arregle. Amén, hermanos. Ok, pero veamos la enseñanza particularmente. 40 años han pasado y Moisés, en lugar de mejorar, empeoró. ¿Por qué? Allí la Biblia dice en los textos que Moisés era manso, pero aquí la mansedumbre se le salió de control y se airó. Entonces veamos Números 20 y veamos su comportamiento 40 años. Ok, mire lo que dice, las órdenes que le dio. Verso 6, dice 26, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, hasta ahí estamos bien. Se fueron a la puerta del tabernáculo, se humillaron ante Dios, le pidieron orientación a Dios, Dios se apareció y ahora las instrucciones. Diga conmigo, siga las instrucciones. Así de fácil. ¿Qué le cuesta? ¿Ah? Yo mire, primera vez porque he tenido un montón de motos, ¿verdad? Pero tengo una ahora y estoy ahí y me dice el pastor Junior, porque él me la dio ahora y me dice, lea el manual, Mike, me dice, porque yo venía, ¿verdad? Y la moto yo no la entendía y entonces
Usted le aprieta una computadora y ya en la pantalla aparece una cosa y la otra. Diga conmigo, lee el manual. Y yo veía que un chunche verde aparecía, ¿verdad? En la pantalla. Y yo, ¿y qué será esto? Va? Yo creí que eran las vías. No eran las vías. Ese volador era otra cosa. El cobro de Credomatic, el cobro de Cucatlán. Y la moto tenía una cosa en el manual, pero yo no la entendía. Si hubiera leído el manual, hubiera entendido la señal. Y lo comencé a leer y ya, ahora ya sé para qué es. ¿Y para qué es? Para que se caliente el acelerador. Si usted va manejando y la moto se le calientan los puños, como que es plancha, y venía bien caliente, yo ni manejarla podía y decía así. Pero ella leí el manual y ya sé para qué sirve ese botón y ya no lo toco, porque para qué una moto lleva eso, hermano, no tiene sentido, ¿verdad? Pero como ellos le meten todo, pero yo no sabía qué era y me asombró, porque cuando leemos la palabra entendemos a Dios y nos asombran sus maravillas y sus señales. Pero como no queremos leer y seguir las instrucciones de Dios, sino que queremos instruirnos nosotros mismos, y ya andamos con el sensor, ¿verdad? Y el sensor dice, no cruces, mira que esto es así, y usted es rebelde, y usted, el sensor le dice, pero no lee el manual, y usted se enoja con Dios porque usted quiere entender para qué sirve eso. No va a entender, tiene que leer la palabra. Entonces Dios le dice a Moisés, oiga lo que le dice en el verso 9, mira lo que dice, 8, perdón, toma la vara, atención, solo dice toma la vara, no dice nada más, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, ¿verdad? A vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Así de fácil. Toma la vara, no le pegues, no le dijo así, solo hizo, tómalo, háblale, punto, nada más. Dile a la peña, mira, agua. ¿Y qué hizo él? Ahora, notemos esto, porque este texto yo ya lo he leído varias veces, pero quiero mostrarles esto. Miren lo que dice, 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí todo bien. Ahora, note el 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esa peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, ¿verdad? Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus. Primera enseñanza. Dios nos exige más. Usted no puede seguir con la misma obediencia de hace 40 años. Dios le va a exigir más. Mire, hermano, si usted supiera las cosas que Dios me ha perdonado a mí, cuando yo recién comenzaba, les voy a contar algo. Fíjense que a veces yo llegaba a predicar a Chalchuapa sin haber leído la Biblia usted. Así. No tenía oración, pero le estoy hablando hace 25 años, hermano. Y yo me ponía, predicaba, y ¿sabe qué? La gente se arrepentía de sus pecados. Yo no sé por qué, quizás porque los amenazaba. El pastor Tony dice, te vayas al infierno, vení, arrepentite. Y la gente se arrepiente y se para, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Les voy a contar otro secreto. A veces llegaba a predicar a Chalchuapa y ni había orado. Pero ese es el Michael de hace 20 años. A través de las pruebas, los problemas, yo he aprendido a depender de Dios. Y le voy a decir algo, hermano. A veces tal vez no me paro aquí con todo lo espiritual que debería haber venido. Pero le voy a decir algo de todo corazón. Después yo salgo de este lugar arrepentido en mi corazón y siento un gran dolor. Porque ya no soy capaz de vivir una vida falsa. Y no quisiera, hermano, que usted pensara que yo, hermano, soy mayor que usted o mejor que usted. Me siento tan mal conmigo mismo, me arrepiento y digo, Señor, perdóname. No debía haber dicho esto. No debía haber hecho lo otro. ¿Y por qué pasó eso, Señor? Porque no oraste bien. Porque no oraste lo suficiente.
porque la Biblia no la has estudiado, porque no estudiaste el mensaje. Entonces, poco a poco nuestro temor de Dios crece. Y aquellas cosas que antes, 25 años antes, yo las hacía, yo ya no las hago. ¿Por qué? Porque tengo un respeto por la presencia de Dios en mi vida, que ya no quiero ofenderlo, hermano. Yo no quiero ofender a Dios. Pero eso se desarrolla. Esa carga de decir, yo voy a ir al culto, pero no voy a ir al culto solo porque quiero ir. Voy a ir al culto porque quiero exaltar el nombre de Dios, porque quiero amarlo. Eso, hermano, no viene de un día para otro. Yo les entiendo a ustedes muchas veces que, pastor, mire, yo tal vez no he podido venir a esto. No se preocupe. Cuando pase por el montón de penas y se dé cuenta que solo Dios lo saca de los problemas, usted va a estar agradecido y no va a faltar a los cultos. Pero eso, hermano, requiere mucho sufrimiento y muchos momentos de dolor. Yo sé que muchos aquí eso no lo han vivido. Yo sé que muchos no lo han experimentado, pero un día lo van a tener. Mire, si ahorita usted no respeta el nombre de Dios, ¿cuál es la meta que yo le dejo en esta noche? Comience a arreglar el respeto que tiene por las cosas del Señor. ¿Por qué? Mire lo que hizo Moisés. Dios le dijo la siguiente instrucción: ve, habla a la peña en presencia de ellos, y la peña dará su agua. ¿Qué hizo él? Le habló al pueblo. Si eso no fue lo que Dios te dijo. Le dijo, habla a la peña, amén. Él le habló ¿a quién? Regañándolos. Rebeldes. Los despreció. Les dijo cosas que no tenía que decir. Amén, hermanos. ¿Ok? Ahora, vayamos a eso. Primero los desprecia, les habla y hace las cosas al revés. Pero después de eso le pega a la peña. Y esa no era la orden de Dios. Amén. Ok, pero mire lo que pasa. Día conmigo. A pesar de todo, Dios siempre se va a glorificar. Y esto se lo quiero dejar en su corazón. Nosotros nos equivocamos porque no estamos honrando a Dios. Pero Dios siempre se glorifica. ¿Por qué? Porque el trabajo usted lo tiene. No lo quitan de la plaza. Y aquel día se robó 20 pesos. Mire cómo es Dios. Que a pesar que usted muchas veces sale peleando de su casa con su mujer, llega al trabajo y ese día le dan un ascenso. Y no se lo merece. ¿Por qué? Porque usted es un gran inconverso. ¿Ah? Dios siempre se va a glorificar, aunque no sigamos las instrucciones. Pero ojo, ¿cuál es el problema de Moisés aquí? Moisés está tomando un papel equivocado. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es el papel equivocado que está tomando? Primero, está regañando a la gente y Dios no le dijo eso. Y segundo, hermano, se está poniendo en el lugar de Dios. Mire lo que dice el versículo número 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oiga, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿Cómo dice? Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿Qué está queriendo decir? ¿Quiénes? ¿Aarón y él? ¿O Dios y él? No se sabe. Los traductores pelean y dice, ¿por quién habrá dicho Moisés? ¿Será que habrá dicho Aarón y yo o Dios y yo? Mira, le voy a decir algo. Los dos están equivocados. ¿Por qué? Porque hay algunos aquí que viven así, 50% Dios, 50% yo. Papito, le voy a decir algo. Nada es suyo. Si usted tiene algo, es por la gloria poderosa de Dios. No es 50-50, no es 50 y 50. Es porque Dios es misericordioso. ¿Cómo que vos venís? Osemos, y vos no sos nada. Dios te lo ha dado todo. Pero a veces somos 50-50, o sea, 50% Dios, 50% yo. No, papá, discúlpeme, es Dios. Y va a ser Dios siempre, y Dios siempre va a ser
y va a tener su gloria. Entonces, ponga atención, ¿cómo le robamos la gloria a Dios? Tres cosas. ¿Cómo le robamos la gloria al Señor y, su santidad, y la santidad de su nombre? Número uno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Él se cree que es el juez y está condenándolos. Y número dos, él se cree en este momento, además de creerse un juez, él cree que es, hermano, el legislador, el que puede venir y poner las condiciones. Dios no le ha dado nada, ni es juez, ni es Dios. Está tomando el lugar de ¿qué? Y está enojado. Amén. Diga conmigo, está enojado. Vaya, ahora ponga atención aquí. Diga conmigo la imagen. La imagen que él está dando de Dios es que Dios está enojado con ellos. Les está diciendo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Óigame, ¿qué imagen le está dando usted a sus hijos de Dios? Con las grandes correcciones, con los grandes juicios. Usted no es juez para andar juzgando lo de sus hijos ni lo de nadie. Mire, hay personas que la imagen que imponen de Dios en sus vidas y la de su familia es de este Dios airado y castigador. Oh, ya vas a ver, si no cambias, Dios te va a matar. No, hombre, ya supere esa cosa, hombre. Deje que Dios se entienda con sus hijos. Y si Dios los somata, que los somate, pues. Pero yo no voy a andar amenazando a mi hija diciéndole terrorismo cristiano. Dios te va a castigar. Por eso es que no quieren venir al culto. Por eso es que no quieren venir a la iglesia. Por eso es que se hacen más burros. Porque usted es un terrorista de la fe. Oh, el Señor te va, un juicio va a caer. Dios no nos va a bendecir. Vaya, pues siga diciendo lo mismo. Usted es un necio. Esa es la imagen que usted está dando. Mire, ¿qué le había dicho Dios a Moisés? Hablarle a la peña y que saque las aguas. Le hago una pregunta. ¿Qué imagen en este momento tiene Israel de Dios? Que Dios es enojado. Que Dios está enojado con ellos. Y que Dios los va a castigar. ¿Por qué? Porque a él se le ocurrió hacer cosas que Dios no le había dicho. Mire, hermano, cada vez tenemos que hablar mejor con nuestros hijos de Dios. Y dígale la verdad. Mira, hijo, si pecas, ofendes a Dios. Pero Dios, aunque peques, aunque falles, Dios siempre te va a dar una oportunidad. Hijo, levántate. Deja el cigarro, deja la droga. Porque Dios tiene misericordia. Pero ojo, ponga atención. Le hago una pregunta. Si Moisés se hubiera quedado callado y hubiera sido obediente, diga conmigo obediente, y hubiera ido a la peña y hubiera dicho: peña, danos de beber, ¿qué hubiera pasado? La gente hubiera dicho: aunque nosotros nos portamos mal, Dios nos bendice. Ese se llama robarle la gloria a Dios y ofender la santidad de Dios. Porque Dios quiere dejar una imagen en su pueblo. Dios quiere dejar una imagen en sus hijos. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? La arruinamos, la deterioramos, hablando, diciendo cosas que no nos corresponden. No somos jueces, ni tampoco somos dioses. ¿Qué pensó el pueblo? Que esas palabras Dios se las había dicho. ¿Qué pasa cuando un pastor se para en el púlpito sin haber estudiado? Le dice a la gente mentiras que Dios no le ha hablado. ¿Y sabe qué? La gente, el sentido con el que salen no es de liberación, sino que cuando salen del culto salen oprimidos. Más, ay, qué carga me puso el pastor, porque yo me siento más miserable. Y me siento muerto. Mire, lo bueno de una predicación, ¿sabe qué es? Que usted usted se debe sentir mal. Se debe sentir chiquito. Porque usted y yo no somos nada ante los ojos de Dios. Pero ¿sabes qué? Pero después de eso usted tiene que sentirse gozoso y alegre. Porque la palabra de Dios le ha dado y le ha devuelto la vida. Porque usted quiere cambiar. Eso es lo que usted tiene que hacer. La palabra de Dios es así. Nos exhorta, nos confronta, hermano, nos hace entender que estamos viviendo una vida liberal.
Pero al final de todo, la palabra no nos humilla, sino que la palabra nos levanta y nos da vida, hermano, y nos da deseos de cambiar. Así es como se debe sentir usted cuando termina un sermón, con ganas de cambiar, porque la palabra lo ha confrontado. Pero cuando nosotros como predicadores, o como padres, o como jefes, nos ponemos a condenar, ¿qué hacemos? Hacemos pequeño a Dios, como que Dios no tuviera perdón, como que Dios no tuviera amor, como que Dios no tuviera fidelidad. ¿Qué imagen de Dios le han vendido a usted? ¿Que Dios esté enojado? Yo entiendo que hay textos bíblicos que dicen que está enojado con el pecador. Claro que sí. Pero también hay textos bíblicos que nos hablan del amor de Cristo. Y nos hablan, hermano, de su perdón, de su misericordia. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vaya pues. ¿Qué hizo Moisés? Se abrogó el lugar de Dios y dio una imagen incorrecta de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando por ejemplo venimos y nuestros hijos dicen: papá, tengo hambre, papá, fíjese que tengo que pagar esto? Te dije que no tengo pisto, ahorita no me estés pidiendo, no ves que me he gastado en los útiles, he gastado en esto. Si te está pidiendo para comer, hombre, comprarle una hamburguesa. Porque ¿qué imagen estás diciendo? ¿Que Dios es acabado? ¿Que Dios no puede? ¿Y que Dios no tiene? Siempre mis hijas me dicen: papá, fíjate que quiero estos zapatos, papá, quiero que eso. Ore, hija, oremos, pidámosle a Dios. ¿Para qué? Para que su santidad sea exaltada y que su nombre sea exaltado. Porque de mí no tiene que venir eso, no tiene que venir algo que humille, sino que exalte el nombre del Señor. Y mire qué pasó, hermanos. El agua fluyó. ¿Sabes por qué? Porque aunque nosotros le robamos la gloria a Dios, a la santidad de su nombre, diciendo a veces cosas que no debemos, actuando de una forma incorrecta, porque Moisés actuó de una forma incorrecta. Dios sigue bendiciéndonos, porque el agua fluyó. Entonces yo me pongo a pensar en la cantidad de veces que hemos andado en pecado nosotros. Y a pesar que andamos en pecado, Dios nos viste, nos da de comer y suple nuestras necesidades. Y nos espera para que cambiemos. ¿Cuántas veces vos y yo hemos andado mal con Dios? Y aunque andamos mal, Dios dice: vaya, toma, aquí te mando. Y Dios te ama. Pero ojo, no quiero que el mensaje se vaya por un lado equivocado. Le hago una pregunta: ¿a cuántos aquí, a pesar que no están casados por la iglesia, a pesar que están viviendo acompañados, a pesar que estamos haciendo cosas malas, pero Dios nos da? El agua siempre va. Pero momento. El agua va a fluir, pero ¿hasta cuándo? Mire, yo soy una madre soltera. He tenido unos desvaríos, 2 novios este año, una persona que conocí, me equivoqué, pero volví con otra, volví con mi antigua pareja. Y mire, fíjese que me dieron un buen aguinaldo, me regalaron tal cosa. El agua fluyó. La peña siempre va a dar agua. ¿Por qué? Porque la peña es Cristo. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es, hermano, que fue castigado Jesús en la cruz por nosotros, con esos golpes. ¿Y sabe qué, hermano? Dios es un Dios de justicia. Amén, hermanos. Entonces, Él tiene que castigar el pecado. Así como es amor,
así también es. Así como es fiel, así también es disciplinado. Así como Dios es misericordia, también, hermano, es un Dios de justicia. Entonces, el agua fluyó por un momento y la gente fue saciada en su sed. Pero mira qué pasó después. Vino Dios y dice Moisés: vení, Moisésito, vení, Moisésito, vení para acá. Quiero hablar contigo unas cosas. Vaya, ¿qué pasó contigo? Ay, Señor, no, bueno, ahí no dice nada, pero yo leo un texto, solo leo este texto en Salmo, este es Salmo 106, creo yo. Espérame, 106:32. También, mira la postura que aparece en los salmos de lo que pasó en ese momento. Salmo 106:32. Mire lo que dice: también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ello. Mire el salmo, ¿a quién le echa la culpa? Al pueblo le echa la culpa. O sea, las tradiciones van por todos lados. En la tradición digamos, de los salmos, el malo de la película es el pueblo, porque para el Éxodo y para los salmos el pueblo siempre es el malo. Es que el pueblo es rebelde, hermano, ¿sí? El pueblo es rebelde. Entonces, mire lo que dice el 32. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus hermanos. Diga conmigo: cuidado con tus labios. Mire, esto en un día puede exaltar a Dios o puede, hermano, también disminuir la gloria de Dios en nuestra vida. Hermano, ¿cuántas cosas en el día hablas? ¿Y cuántas cosas de esas son palabras malas, ofensas, ira, enojo, malas palabras, son mal hablados? ¿Y cómo queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida si nosotros la hemos guardado, si nosotros la hemos hecho de un lado con nuestras palabras? Mire, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué es lo que dijo Moisés? Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Pero ¿qué había detrás de esas palabras? Él se estaba haciendo 50-50 con Dios. Él estaba enojadísimo. Entonces, ojo, ponga atención. Muchas veces la gente va a actuar de una manera, de tal manera que lo van a sacar a usted de sus casillas y lo van a sacar a usted, hermano, de sus convicciones. Pero usted tiene que ser fuerte. Mire, hermano, piense antes de hablar. No sea, hermano, apresurado, porque a veces la lengua de nosotros se mueve más rápido que nuestros pensamientos. Y no pensamos, hermano, sino que solo decimos. Y decimos: no, mira qué tal cosa. Ofendemos, decimos cosas de mentira a veces, muchas mentiras en nuestro vocabulario, muchas cosas que desagradan al Señor. ¿Y sabe qué? Es ahí donde disminuimos la gloria de Dios. Ahora, note esto. ¿Será que el pueblo, Moisés? No, mira, él estaba enojado, habló su cólera, habló su amargura, pero lo que sí le tengo que decir es que no debió haber hablado así. Entonces Dios, hermano, hizo algo tremendo. ¿Sabe por qué? Y esto es una verdad. Dios también se glorifica en el castigo. ¿Sabe qué hizo? Le dijo a Moisés: vení para acá, vos te vas a entender conmigo. Te dejé que las aguas fluyeran por muchos años, te tuve paciencia, te aguanté tanta mujer con la que te metiste, te separaste, te divorciaste, te metiste con esta y la otra, te aguanté. Pero ahora, vení, papito. ¿Por qué? Porque hiciste hablar mal a la gente de mí. El agua va a fluir, vas a seguir predicando, vas a seguir trabajando, vas a seguir en tu empresa, pero cálmate, porque va a venir un momento donde Dios va a venir y decir: vení, disminuiste mi gloria, mi santidad. ¿Y qué dijo la gente? ¿Qué dijo la gente? Mira, si yo veo que este va a la iglesia, pero no se compone, hombre. Se aparece con una, con otra señora. ¿Y qué pasó con este?
Si el agua fluye. Pero ya no debería de ser así. Y mira, hermano, le voy a decir algo con todo mi corazón. Esto es para mí, no es para usted. Yo tengo tantas cosas que yo me siento tan mal. Yo digo, Dios, ¿cuándo voy a lograr vencer esto? Pero yo digo, todavía la iglesia crece, todavía la gente viene nueva, se arrepienten de sus pecados. ¿Cómo, Señor? Si yo no soy el indicado, yo soy pecador. ¿Sabe qué me pone Dios en mi corazón? Eso aparte. Ahorita te voy a usar. Te voy a seguir usando para mantener tus hijos. Te voy a seguir usando para pagar las cuentas de tus hijos. Voy a seguirte usando para que puedas ayudar a la familia de tus hijos. Voy a seguirte usando para que bendigas la iglesia. Voy a seguirte usando para que des clase, para que cantes. Pero un momento sí va a venir donde vamos a arreglar las cuentas. Entonces, hermanos, ¿qué le pasó a Moisés? Mire Números 20 y mire, Dios se va a glorificar ahora en el castigo que le va a imponer a Moisés y Aarón. Mire lo que dice en el versículo número 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña en su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, ¿para qué? Para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No conoció la tierra prometida. La vio de lejos, pero no pudo poner sus pies sobre ella. ¿Por qué? Porque cuando tuvo que exaltar a Dios y dejar que Dios se glorificara y que la gente dijera: qué misericordioso es nuestro Dios, qué fiel es nuestro Dios, él, hermano, humilló al pueblo y se hizo como Dios. Y la imagen que puso en el corazón de ellos de Dios fue equivocada. Fue de un Dios injusto, sin misericordia. Hermanos, de nada sirve que hayamos salido de la idolatría si seguimos en nuestro corazón con una imagen de Dios equivocada, desfigurada, dañada. Usted tiene que poner en la imagen de sus nietos un Dios verdadero, a Jesús el Señor. Ponga en la mente de sus nietos la imagen de Jesucristo el Señor, que les bendice, que les ayuda. Pero, pastor, ¿y cómo vamos a hacer eso? Dando nosotros un ejemplo de palabras, acciones y conducta. Terrible, ¿verdad? Porque yo, hermano, fallo mucho. Más en mis palabras. Y bastante mi conducta deja que desear. Y me da tristeza. Porque yo quisiera que mi familia pudiera ver en mí un hombre diferente. Pero todavía no me he muerto. Y Dios sigue vivo. Y Él no va a parar por mí. Oiga bien lo que le voy a decir, hermano. Por mis errores, esta iglesia no se va a detener. Esta iglesia va a seguir. Porque no la sostiene, hermano, Moisés. La sostiene el Dios poderoso que hace fluir de la peña. Y mares de personas vendrán, pero no por el predicador, sino que vendrán por el poder de Dios que se glorifica en este lugar, hermano. Y puedo tener todos los errores que tengo, y puedo tener todas las faltas de conducta, pero no se le olvide nunca que el Dios eterno no tiene una pizca de pecado, ni tiene una pizca de mala conducta. No me vean a mí, vean a Dios, que es digno de toda adoración y de alabanza. Él no les va a fallar. Él siempre estará con nosotros. ¿Qué pasó con ellos? Fueron disciplinados. Les dijo Dios: no van a conocer la tierra. Hasta ahí van a llegar. La pregunta que les hago es: miren lo que dice. Por tanto, miren lo que dice. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteré esta congregación en la tierra que les he dado. Dos cosas. Uno, no creyeron en Él. Entonces la raíz de la falta de santidad en el nombre de Dios y su dignidad es la incredulidad.
Hermanos míos, cuidemos la imagen que damos, cuidemos las palabras que decimos, cuidemos las acciones que tenemos y cuidemos la conducta con la que nos dirigimos, para que la gente no hable mal de nuestro Dios y que sepan que el Dios verdadero es el Dios santo, el Dios misericordioso y el Dios de justicia. Al final Él se va a glorificar en la justicia que le va a poner a Moisés. ¿Para qué? Para que la gente sepa que Dios es justo, que no podía hacer pasar por alto el castigo de Moisés. Si a ti o a mí nos están disciplinando, acordate de algo: Dios está manifestando su santidad y Él quiere que cambiemos y que no sigamos igual. Así que no te enojes ni te frustres. Mejor enojate con tu falla, levantate y corregí el error que has cometido. Y que eso te sirva para no volver a pasar por el mismo camino. Porque si ya pasaron 40 años de ser creyente, tenemos que ser maduros, firmes y estables en la palabra de Dios. Moisés, no te voy a hacer pasar esto por alto. Antes te lo perdonaba, pero ahora ya no. ¿Por qué, Moisés? Porque ahora tú me conoces más. Ya no te puedo perdonar. Te tengo que disciplinar. Tengo que ponerte un juicio para que mi nombre sea santificado y que la gente me respete. ¿Qué pasaría si no hubiera castigado a Moisés y Aarón? Todo el pueblo hubiera seguido hablando tonterías de Dios. Por eso tiene que castigar a Moisés. Hermanos, que nos sirva de ejemplo para corregir nuestros caminos y aprender a ser santos ante los ojos de Dios. Vamos a orar.